Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Los deseos de la carne. Vamos a mirar, todos sabemos que lo que quiere el Señor quiere que amemos, que lo amemos a Él primeramente, que creamos en Él, que amemos a Él y a nuestro prójimo. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de amar? Ah, luego pensaría que sería odiar. Lo contrario de amar espiritualmente son los deseos de la carne. Eso es lo opuesto de amar. ¿Verdad? Si nosotros analizamos los 10 mandamientos, ah, el primero sobre todo es creer en Él, ah, en Jesús. Amarlo, el primer mandamiento, amarlo a Él, honrarlo. Y ya en los otros mandamientos, que en realidad están en dos, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo, cuando dice no codiciarás, cuando nosotros codiciamos, no estamos amando. Y vamos a mirar lo que dice la palabra en relación a los deseos de la carne, que es lo opuesto de amar. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí la ciencia es en relación al conocimiento de Dios. En Proverbios está hablando sobre todo de la Eclesiastés, en Proverbios sobre todo de la sabiduría. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? Creer, creer en Jesús, buscar conocer de Dios. En Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. Es mejor creer en Jesús que todos los tesoros que hay en mundanos. Salmo 10:3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo se jacta del deseo de su alma. Vamos a mirar lo que le pasó a la gente que sacó al pueblo, que sacó de la esclavitud de Egipto. Aquí está resumido en el Salmo 78. No todo, obviamente, ¿verdad? Pero yo quiero leer esto, quiero compartir Salmo 78 del 1 al 63. ¿Qué fue lo que pasó? Dios los saca de la esclavitud, los lleva a la tierra prometida y eso es lo que les pasó. Escucha, pueblo mío, mi ley, los mandamientos. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido de nuestros padres, nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. En este caso, él había dicho, les da los 10 mandamientos y dice, escríbanlos, pónganlos ahí, ténganlos ahí, estúdienlos, ¿verdad? Enséñenselos a sus hijos, a toda su familia, ¿verdad? Y obviamente que la guardaran. Dice, para que la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, de lo que Dios hizo por ellos, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios
su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Aquí está hablando sobre todo, obviamente, del pueblo de Israel, pero tenemos también que leerlo y escucharlo el oído espiritual. Cuando dice volvieron las espaldas en el día de la batalla, para nosotros, cuando es la batalla, por ejemplo, una persona que está peleando contra la pornografía, es simplemente ya sea que vayan a lugares o que compren, vamos a decir, revistas, o ahorita lo más fácil, lo que hace la mayoría de la gente, agarrar la computadora, el teléfono y mirar pornografía en internet. ¿Cuál es la batalla? No que te llegue y lo tengas ahí, sino que no lo abras, que no lo mires. Entonces, cuando tú vuelves la espalda en el día de la batalla, estás negando a Jesús. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. Obviamente está hablando aquí del mandamiento de amar, no quisieron andar en su ley, porque eso fue lo que les enseñó el Señor. No cambia, no cambia, ¿verdad? Solo que ahora está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero como les digo, tenemos que tener cuidado porque mucha gente piensa que, que no hay castigo para el que niega a Jesús. Y hay castigo, Dios castiga. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes de la roca e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Pausa. Viene el pueblo de Israel, Dios hace maravillas, como dice aquí, ¿verdad? Manda las plagas, le endurece el corazón al faraón para que no los dejara salir. Eventualmente, cuando muere el hijo del faraón, porque muere todo primogénito, los deja salir, y una vez que salen le endurece el corazón, entonces se arrepiente y los persigue. Y cuando el pueblo de Israel está frente al mar, ellos les da miedo. El Señor abre el mar y pone una columna de fuego para detener el ejército. Pasan el mar en tierra seca, el mar Rojo, y entonces el ejército viene y las aguas se juntan otra vez y se ahogan. Se ahogan el ejército, todas las personas que vienen contra ellos. Vienen, les da la ley en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Entonces cuando vienen por el desierto, tienen agua, tienen sed, les pide agua, les da de beber esa agua representando el Espíritu Santo, esa roca que representa a Jesús, de la que sale el agua. Y luego ellos murmuran en su corazón. Ellos, fíjense, ahorita lo acabo de decir, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. En otra lectura dice que querían carne. Queremos carne. No, ¿para qué nos sacó Dios de allá? Si allá estábamos bien. Éramos esclavos, sí, pero allá comíamos carne, comíamos de todo. Entonces ellos renegaron de Dios y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, a pesar de que habían visto todas las maravillas, todavía dudando, sobre todo dudando del poder de Dios.
He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Estás hablando como casi 2 millones de personas que salieron. Dice que son 600,000, pero solamente se contaban los jóvenes, no contaban a las mujeres ni a los niños. Son un promedio, son como 2 millones de personas las que salieron. Entonces ellos murmurando en su corazón, ¿qué? ¿Nos va a dar Dios carnita aquí en el desierto? Murmurando contra él. Dice, por tanto oyó Dios y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, en este caso contra todo el pueblo, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Esto para nosotros representa que no debemos de dudar, no tentemos a Dios, no tentemos a Dios. Si Dios nos saca de la esclavitud del pecado y de repente queremos cosas del mundo mundanas, ¿verdad? Algunas personas podrán decir, no, pues yo vivía mejor cuando andaba en el mundo que ahora que sigo al Señor. Eso es hablar contra el Señor. Ahí estás tentando a Dios y tienes que tener cuidado. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná, como una representación de Jesús, el pan del cielo, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Hubo unas personas, pausa ahí en el 29, que hicieron montones no recuerdo cómo se llamaban las aves estas. No, ahorita no recuerdo. Hicieron aquellos montonzotes de carne, comieron, se saciaron, ¿verdad? Y una vez que se saciaron, siendo una representación para nosotros de saciarnos de los deseos pecaminosos de este mundo, que tiene que ver con tener, por ejemplo, el tener sexo con una mujer. Esa me gusta, me voy a acostar con ella, quiero dinero, la avaricia, que es idolatría, todo eso. Dios lo puede permitir en un momento cuando si nosotros nos desviamos, pero hay un castigo, hay muerte. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Otra pausa ahí. Hay una lectura donde el Señor cuenta, Jesús, dice que hay una persona que tiene muchas posesiones, dice que tiene sus graneros y están llenos. Entonces dice que los mira, está meditando y dice, voy a tumbar esos graneros y los voy a levantar más grandes. O sea, quiere más, no está harto de posesiones, quiere más. Entonces dice Jesús, necio, ¿no sabe que esta noche reclaman su alma? Aquí lo dice el Señor. O sea, Dios nos llama a todos. Dios nos llama con el Evangelio, a través del Evangelio. Entonces, hay una decisión, ¿verdad? ¿Quién escucha? El que tiene oído. Escucha y sigue al Señor.
El que no quiere escuchar porque ama el mundo, porque quiere las cosas de este mundo y quiere seguir en el mundo, llega un punto donde Dios lo deja que se harte de carne, y cuando la carne la tiene en la boca, aun mientras está comiendo, vamos a decir, una persona que esté enfocado o enfocada en acumular riquezas, Dios la llama o lo llama, llega un punto donde le da lo que esa persona desea, pero todo ese dinero que esa persona juntó no la goza, no la goza esa persona carnalmente, ya sea que la persona muere y queda en manos de otra persona. Eso es lo que dice el Señor, es bíblico. O sea, ¿cuánta gente, cuántos libros no hay de personas que acumularon riquezas y ¿cuál es la palabra? No gozaron de esas riquezas aquí en este mundo. No las gozaron. ¿Por qué? Vamos a decir Bill Gates, con tanto dinero que tiene, ah, obviamente sigue trabajando, obviamente sigue trabajando. Ah, nunca es suficiente. Yo tomo como ejemplo Bill Gates, pero eso es para todos en el mundo. Nunca va a tener suficiente. Entonces, el dinero que él está juntando eventualmente se va a morir, y esa persona, ese dinero, alguien más lo va a disfrutar en este mundo, no él. ¿Por qué? Porque él anda trabajando, está trabajando. Por tanto, consumió sus días en vanidad. Los días que nosotros tenemos en este mundo, que son días comparado con los años que vamos a estar con Jesús, en el reino con Jesús, que es pura vanidad, fueron consumidos en la vanidad. ¿Y cuál es la gran tribulación? Cuando estemos con el Señor, mucha gente no va a poder estar con el Señor. Ahí hay tribulación. Ahí hay tribulación. La gente que no va a poder estar en el reino con Jesús. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Hay gente que dice que Dios nos castiga. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Cuándo le tentaban? Cuando murmuraban en su corazón. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. O sea, lo que sembraron, pero se lo comió la plaga. En este caso es plaga la oruga y la langosta, que es plaga, viene siendo, por ejemplo, los campesinos cuando siembran, vamos a decir que siembren, qué sé yo, por decir un acre, ¿verdad? O 2 acres, qué sé yo, y a todo ahí le echan todo, y al último se lo comen los animales y no obtienen nada. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha, con el hielo, con el frío. Entregó al pedrisco sus bestias, sus animales, y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores
dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam, o sea, en las tierras donde conquistaron, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, que tiene que ver con la idolatría, adoraban otros ídolos y les ofrecían sacrificios. Cada que veas lugares altos tiene que ver con la idolatría, ofreciendo sacrificios a dioses paganos. Para nosotros, la idolatría sobre todo puede ser el fútbol, puede ser la televisión, el internet, puede ser, yo creo que la idolatría más grande es el amor al dinero. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Tanto así que se divorció de Israel, y todavía sigue divorciado el Señor de Israel. Se divorció porque ellos lo quisieron así, y el Señor ahora tiene otra esposa, la iglesia, ¿verdad? Pero llega un tiempo, ¿verdad? Así como Israel despreció a Jesús, a Dios, a Jehová, comparado con Israel, la iglesia es una prostituta. Lo dice en Ezequiel. La iglesia es peor. Llega un punto donde llega a actuar peor que el pueblo de Israel. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. ¿Quién le entregó? Dios. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Entonces, por eso yo siempre les digo, el que aparta los ojos de Dios, Dios tiene misericordia, Dios nos espera, ¿verdad? Pero si una y otra y otra y otra y otra vez se niega al Señor, llega un punto donde el Señor dice, ok, ¿quieres carne? Te voy a dar hasta que te hartes. O sea, hay gente, ¿quieres sexo? Ok, te voy a dar sexo hasta que te hartes. No que lo dé Dios, ¿verdad? Pero lo deja, ok. Hártate de las cosas de este mundo. Pero cuando esa persona se harta, en el momento que está ahí comiendo, le viene la muerte. Entonces tengan mucho cuidado. Salmo 112:10. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos morirá, perecerá. Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía, o al revés, el que se desvía, su deseo busca carnalmente, y se entremete en todo negocio. ¿En cuál negocio? En el negocio de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando tenía 12 años y fueron a Jerusalén, y cuando estaba allá se perdió? No que se perdió, más bien sus padres perdieron, que andaba perdido. Entonces ellos fueron, lo buscaron, lo encontraron al tercer día,
Y le dijeron, ¿dónde andaba? ¿Por qué nos haces esto? Y Jesús contesta, siendo un jovencito de 12 años, dice, dice que no saben que ando aquí en los negocios de mi Padre. Nosotros somos parte del negocio del Señor. La iglesia es negocio de Dios. Entonces, ¿quién se mete contra la iglesia? Los que son de este mundo. Así lo estableció el Señor. Así lo permitió Dios. Eclesiastés 6, 7 al 9. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Más vale tener vista o tener oídos que deseo que pasa. De otra forma, más vale el conocimiento de Dios que todo lo que hay en porque todo lo que hay aquí en este mundo es vanidad. Todo es vanidad. Isaías 21:4. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ezequiel 24:21. Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. En Juan 8:48, hablando Jesús, viene y le trae una persona, a una mujer que la encuentran en pleno adulterio, ¿verdad? En la ley estaba escrito que debería de ser apedreada a toda persona que estuviera en adulterio. En este caso, la interpretación correcta no es que agarraran piedras y los mataran, sino que la piedra, que es Jesús, que es la piedra angular, esa es la interpretación correcta. Obviamente tenía que haber llegado Jesús. Todo, acuérdense, toda la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces se habla del reino, se proclama el reino de Dios, que es Jesús. Entonces la piedra, en este caso la piedra, es Jesús, para matar a una persona espiritual, o sea, hablando tipológicamente. Cuando nosotros llevamos el evangelio a una persona con la piedra que es Jesús, la persona, si tiene oídos y escucha, esa persona muere a sus deseos pecaminosos, a los deseos carnales, a la vanidad de este mundo, para entregarle su corazón a Jesús, a Dios, para vivir para Dios. Ese es el verdadero significado de matar al que comete adulterio, en todo caso el que no anda buscando a Dios. Y todos fuimos adúlteros, y todos los que ahora somos iglesia morimos con esa piedra, o con esa pedrada, con esa piedra que es Jesús, con el evangelio, para vivir para Él. Entonces, cuando Jesús está hablando con los fariseos, les dice, yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero también les dice, en este mismo, ustedes pueden mirar el contexto de Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de él, de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Vean el contexto, y ustedes pueden mirar ahí cuando menciona a Abraham. Yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero enseguidita les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, creerían en mí. Ahí está hablando acerca de la fe, de creer. Dice, ustedes no son, o sea, Jesús les dice, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, descendencia de Abraham,
pero también les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Entonces les está hablando al mismo tiempo de lo carnal y de lo espiritual. Carnalmente son descendencia de Abraham, espiritualmente no lo son porque no creyeron a Jesús. Entonces la verdadera descendencia es la que entra en el reino por fe, así como Abraham creyó y le fue contada esa fe como justicia para con Dios. Es por eso que nosotros no somos salvos por las obras, sino por fe, por creer en Jesús. Y Él es el que nos saca de la esclavitud del pecado, así como sacó de la esclavitud al pueblo de Israel en la carne, a nosotros nos saca de la esclavitud del pecado en el Espíritu, pero el Espíritu en nosotros, que mora en nosotros, nos ayuda para que a través de ese Espíritu nosotros tengamos control sobre la carne, sobre los deseos pecaminosos que nos vienen a nuestra mente de la carne. Eso es para todos. Proverbios 11:23, 11:23, el deseo de los justos es solamente el bien. En este caso, los justos son los que son justificados en Jesús, en la sangre de Jesús, el que crea el Evangelio. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo, la ira de Dios. Isaías 26:8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Tu nombre, Jesús, y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Nosotros ya sabemos que Dios no es necesario mencionar, no es Jehová el nombre de Dios, es Jesús. Yahweh en hebreo, que es Dios por nosotros, es Yahweh. Jesús, Yahshua, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces el nombre de Dios es Jesús, Yahshua, en hebreo, Yahshua. Primera de Pedro 2, que quiere decir Dios con nosotros, no es Emmanuel. Se le puso en griego Emmanuel porque también está escrita la Biblia en un tiempo donde al traducir la Biblia, pues se tiene que poner un nombre que quiere decir, ¿verdad?, en lo mismo en el idioma. ¿Verdad? En este caso, si nosotros pensamos en el hebreo, el nombre es Yahshua, que quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel, en español, hablando de latín, quiere decir también Dios con nosotros. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan, que luchan contra el alma. Absténganse de los deseos carnales. Pelea la batalla de los deseos de la carne. Colosenses 3:5. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera de Juan 2:16 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, no proviene de Dios. Y el mundo pasa, este mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto no es bien entendido. Pablo hace una analogía en relación a eso, por ejemplo, cuando dice, vamos a decir, antes en una casa estaba la gente que tenía posesiones, que tenían esclavos. En este caso Abraham tiene un hijo con una esclava,
una sierva que tenía Sara, su esposa, como ella no tenía hijos, dice, pues métete con mi esclava para poder tener. Ya Dios les había prometido, Sara de alguna forma se caerá a Abraham para, para que él tenga un hijo con la esclava. Los esclavos, los esclavos o los hijos de los esclavos no permanecen para siempre. No se quedan porque los podían vender. Entonces los vendían. Entonces Pablo hace esa analogía. Entonces nosotros que somos hijos de Dios por la fe en Jesús, permanecemos. El que es hijo de Satanás, el que sigue las cosas de este mundo, no permanece. Es lo que está diciendo Pablo aquí a Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, que ama, permanece para siempre. El que ama, tomando en cuenta que amar es despreciar todo lo que hay en este mundo, anhelar solamente a Dios. Y fíjense aquí cómo lo pone Pablo en Romanos 13 del 10 al 14. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. O sea, el que ama a su prójimo cumple la ley, porque ya son guiados por el Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hagan de cuenta que nosotros, esta no es la verdadera vida. Esto es solamente como un espejo, como si estuviéramos soñando. Entonces llega un punto en donde nosotros despertamos. Entonces ya cuando despertamos, esto que parece que es real, cuando abrimos los ojos y despertamos y vemos la verdadera vida, te sorprende cuando despiertas. Esto no es la verdadera vida. La noche está avanzada y se acerca el día de despertar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, de otra forma, no estén pensando en su mente en las cosas de la carne. No estén pensando en dinero, no estén pensando en hacer mal, no estén pensando en mujeres, no estén pensando en hombres a las mujeres, no estén pensando en, que estos zapatos, que estos vestidos, que este carro, todo eso es vanidad. Y termino con Gálatas 5, 14 al 24. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar? Todo lo contrario, aquí vamos a ver. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Se acuerda cuando viene una persona, le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino, para ganarme la vida eterna? Dice: cumple los mandamientos. Le dice al Señor: bueno, yo los cumplo. Dice: te falta uno. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. No quiso.
no lo hizo, entonces no estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque era avaro. Porque si no era avaro y hubiera querido seguir al Señor, hubiera dado lo que tenía, lo hubiera vendido a los pobres para seguir a Jesús. Entonces, ah, también el Señor dice, nadie puede tener dos señores. No puedes seguir a Dios y buscar riquezas, porque amarás a uno y despreciarás al otro. No se puede, no se puede. Si tú buscas a ser adinerado, no estás amando a Dios, no estás deseando a Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esas son obras malas. El que tú desees tener riquezas son obras malas. Y esa es condenación, porque no estás creyendo a Jesús, no estás creyendo a lo que dice Él. Digo, pues, andar en el Espíritu. Ahora, una cosa es que te llegue un pensamiento, pero lo tienes que combatir. Eso es normal. Todos combatimos, todos, sin excepción. Entonces, una cosa es que te llegue un pensamiento, eso no es pecado, que te llegue un pensamiento. Lo malo es cuando tú quieres, anhelas lo de ese pensamiento, o sea, no lo rechazas. El robar, el querer tener cosas, el querer acostarme con aquella mujer, el querer estar mirando pornografía, el querer satisfacer sus deseos personales. Eso va contra el espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio es no amar. Fornicación es no amar. Inmundicia es no amar. Lascivia es no amar. Idolatría es no amar. Hechicerías, andar buscando allá con personas que le lean la mano, que te digan tu futuro, que mire, eso es no amar, no estás negando a Jesús. Enemistades, que andes enojado con tu prójimo, no estás amando. Que te estés peleando pleitos, no estás amando. Que tengas celos de alguien, no estás amando. Iras, que estés enojado contra alguien, iras, no estás amando. Contiendas, no estás amando. Disensiones, no estás amando. Herejías, no estás amando. Envidias, no estás amando. Homicidios, no solamente matando con armas a una persona, sino matándolo espiritualmente. Ese hijo de Satanás se va a ir. No, tenemos que tener misericordia con todos. La palabra de Dios, el Evangelio, es el que juzga. Jesús no vino a juzgar al mundo, vino a salvarlo. Entonces, si Jesús dio su vida por todos, ¿quiénes somos nosotros para condenar al mundo? Es la palabra la que juzga. El que recibe el Evangelio, que lo acepta, el que tiene oídos y sigue al Señor, ese es salvo. Borracheras, las borracheras no estás amando, orgías no estás amando, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, les llamo la atención, pues sí, les llama la atención, como ya les he dicho antes, que los que practican, una cosa es el que practica, o sea que lo estás haciendo una y otra vez, que hayas caído. Un cristiano puede caer, obviamente, un cristiano puede caer. No, pues ya caí aquí, ¿verdad? Arrepiéntete, cambia de camino, ¿verdad? Una cosa es de que tu espíritu anhela a andar amando, caminando con el Señor, y de repente caíste en algo. Bueno, levántate, cambia tu camino y no lo vuelvas a hacer. Pero si lo estás practicando, estás practicando, el amor de Dios, si tú lo haces, el amor de Dios no está en ti.
Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez. Pero los que son de Cristo han crucificado, han muerto. Tú cuando eres bautizado, hay un rito, pero es solamente simbólico, no es simbólico. Cuando una persona recibe el Evangelio, cree en Jesús, cree que Él es salvo por la sangre de Jesús, por lo que Él hizo, cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando es bautizado y entra en el agua, es sumergido. Cuando sale del agua, cuando entras, eres crucificado juntamente con Jesús. O sea, yo fui crucificado a las cosas pecaminosas de este mundo, a todos los deseos vanos de este mundo. Cuando yo fui sumergido, Señor, yo renuncio a la fornicación, al adulterio, a las pasiones pecaminosas, a las mentiras, a todo lo que es de este mundo. Yo renuncio a todo eso, Señor, y cuando salgo, ahí muero. Cuando salgo juntamente vivificado en Cristo Jesús. Ya no muero, ya no mueres. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El anhelar todas las cosas de este mundo. Si tú todavía anhelas las cosas de este mundo, una cosa es que tu pensamiento lo quiera, tu espíritu lo rechaza y hay una lucha. Bueno, sigue luchando, ¿verdad? Acuérdate que esa lucha, para que la puedas ganar, es solamente a través del Espíritu Santo. Si tú peleas y, Padre, te agarras y te sientes mal cuando pecas. Padre, no puedo, ayúdeme, mire, eso es bueno. Entonces viene, el Señor se manifiesta, el Señor te deja caer para que te das cuenta que no eres tú. Para que al ratito no vengas y digas, ay, yo me propuse, yo dejé de fumar de un día a otro, y ya en lugar de dar la gloria a Jesús, al Espíritu Santo, se la robas y ¿sabes qué? Yo me propuse no robar, me propuse no mentir. Entonces, ¿quién se está llevando la gloria? Yo. Se la estoy quitando a Dios. Entonces no es así. Otra vez termino con esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, sus deseos. Los miedos no son de Dios, son de Satanás. ¿Tienes miedo? El miedo no es de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Padre mío, perdóneme porque tengo miedo, qué sé yo, por mis hijos, por mis hijas, por mi esposo, por mi esposa, por mi trabajo, porque no tengo dinero. Arrepiéntete. Padre, perdóneme por tener esos pensamientos pecaminosos y no tener mi confianza en usted. Padre, ayúdeme, deme la paz que usted prometió para yo tener la paz con usted. La paz la que usted da, démela, Padre Santo, para yo tener esa paz en usted. No deseo otra cosa más que usted, solamente lo deseo usted. ¿Ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.